Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá. Nos vamos a tomar 2 minuticos más como para seguir mirando que Daisy pueda compartir, que todo en la parte técnica esté bien y mientras se conectan más personas. Muchas gracias por estar acá, por hacer el esfuerzo. También. También les quería decir que este es un espacio también muy bacano para que nos conozcamos. Yo sé que muchas personas de acá ya llevan tiempo con la comunidad. Si quieren prender la cámara, que hablemos, nos conozcamos un poco quiénes somos, también este sería un buen espacio para hacerlo. Pues ahorita Daisy nos guiará el espacio, pero también es un momento para que nos abramos y creemos esa red en realidad, que vayamos más allá de una charla técnica, sino que conectemos en el ser. Entonces, muchas gracias por estar acá. Vamos a esperar unos minuticos más que se conecten más personitas y ya luego continuamos. Daisy, no sé si puedes hablar a ver si el audio está bien, porque Hola, ahorita... hola. Ah, listo, bien. Sí, ahora sí. Sí, era como que teníamos que desconectar algunos dispositivos del Wi-Fi de acá porque estaban como muy saturados. Ah, Me listo, listo. avisas cualquier cosa, por favor. Y ahí ya, pues ahí te deja presentar en pantalla completa, ¿cierto? Ah, sí, sí, ahí dice presentar. Ah, bueno, súper. Bueno, voy a ver quiénes están acá. Ya reconozco muchas personas que siempre se conectan. Por ejemplo, Norma la he visto en que está conectada en varias charlas. Eso me gusta mucho. Qué bueno que estés acá nuevamente. Si quieres si quieres presentarte o que charlemos, pues puedes poner la cámara y te presentas si quieres, pero es como totalmente opcional y voluntario. Pero la idea también es como que nos conozcamos un poquito más. Bueno, entonces esperemos un minutico y ya damos inicio. Yo quiero que me manden por el chat las que quieran un emoji con cómo se sienten hoy. Algo que las represente hoy. Yo voy a buscar el mío. Ya pagaron y es quincena. Yo hoy me siento como una científica. Bueno. Ay, y les quiero hacer un ejercicio antes, ya que vamos a iniciar. Les voy a compartir pantalla un momentico. A ver si esto me deja. Ah, no. Bueno, no. Listo. Entonces ya son las 9:05. Les quiero dar las gracias por estar acá nuevamente en la charla de este mes. Para nosotras es un placer tenerlas acá, ver que también quieren a la comunidad, que estamos creando impacto, porque ese realmente es el propósito de Data Science Fem. Nuestro propósito es disminuir la brecha de género en el área de la ciencia de datos, porque por ejemplo acá en Colombia y sé que en muchos países de Latinoamérica no hay tanta participación de las mujeres en esta área. Muchas veces en los proyectos donde yo he trabajado, yo he sido la única mujer y yo sé que a muchas de ustedes les ha pasado también.
y nosotros queremos que más mujeres hagan parte de la ciencia de datos, que nosotros creemos y hagamos la diferencia. Entonces, ese es nuestro propósito. Lo hacemos a través de estas charlas, a través de talleres. Lo que queremos es promocionar y hacerles saber que todas podemos entrar a esta área si tenemos obviamente la pasión, las ganas, la dedicación. Entonces, y que todas tenemos la capacidad. Nuestro propósito es ser una red de apoyo. Entonces, si en algún momento en el chat tú sientes que tienes algún temor, estás empezando tu trabajo nuevo o tienes miedo porque no has encontrado empleo, todo eso, este es un espacio seguro para hablar de esto en el chat o acercarse a los administradores del grupo, hacer preguntas, donde no vas a ser juzgada si pones una pregunta técnica y pensar, ay, no, es que eso tan bueno. Es un espacio seguro y nuestro propósito es ser red de apoyo. Como no sé quiénes estaban al inicio, yo soy Lina Tobor, yo he estado en la comunidad desde el 2018 cuando estaba iniciando la comunidad, y para mí, a mí me cambió la vida totalmente. Yo estudié ingeniería administrativa en la Nacional, que no tiene tanto que ver realmente, pero yo no me sentía contenta con eso. Y yo quería cambiar de industria, yo quería migrar a la programación, a la ciencia de datos. Y conocer a la comunidad me dio ese apoyo y ese soporte para hacerlo, para enfrentarme a mis miedos. Decir, yo soy capaz, yo puedo hacerlo, así no haya estudiado esto, yo puedo tener un empleo allá. Igual con las becas, yo me formé con las becas de DataCamp. Yo inicié mi primer empleo en el 2018, 2019 en una startup acá en Medellín, con lo que yo había aprendido de DataCamp. Con eso fue lo que me fui. Y obviamente con muchas ganas de aprender. Y ya después de eso tengo como un trayecto, mire todos los años que ha pasado después de eso y yo estoy muy agradecida con la comunidad y yo quiero y nosotras queremos que más personas puedan hacer parte y tener los beneficios de trabajar en esta industria. Entonces, ese es nuestro propósito y la idea es que personas que estemos acá conectemos con ese propósito y creo que lo estamos haciendo. Entonces, para que sepan que siempre queremos que este espacio y también los espacios en el chat sean espacios seguros para que todas podamos expresar miedos, dudas, todo lo que tengan, porque queremos ser una red de apoyo. Hoy tenemos una charla muy especial y también como conecta mucho con este tema, con Daisy Hernández. Daisy es miembro de nuestra comunidad y nos quiere compartir acá unas herramientas que ella ha venido estudiando y ha venido desarrollando para gestionar emociones, gestionar nuestras propias emociones, porque como veníamos hablando ahorita, que estábamos acá echando chisme, Daisy y yo, muchas veces uno mismo el que se autosabotea, el que es como su propio enemigo. Entonces, esa es la idea de hoy. También es un espacio para que no sea como un monólogo, también podamos participar. Entonces, las animo porque la idea es que nos conozcamos. Hacer contactos y conocer gente, yo se lo juro que siempre va a traer cosas positivas. Entonces, animémonos a conocernos. Bueno, Daisy, muchísimas gracias por estar acá. Te cedo el, ¿cómo se dice? El micrófono, si quieres Ujú. primero presentarte y que te conozcamos un poquito mejor. Ok, bueno, Lina, muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Bueno, gracias por estar acá. Como les estaba contando Lina, para mí es un gusto poder compartir aquí. Me gusta mucho esto, poder compartir información que a mí me ha servido, que por necesidad también he tenido que recurrir a ella, porque he tenido situaciones de incertidumbre, que es el tema que vamos a hablar hoy, que me han llevado a que
a que tenga que buscar cómo gestionar, cómo aprender a vivir con la incertidumbre. Entonces, bueno, les quiero compartir hoy desde mi experiencia y pues tomen lo que les sirva, es con mucho cariño, lo que no les sirva, pues deséchenlo. Y bueno, la idea es que no sea aquí como un monólogo, como decía Lina, sino que puedan sentirse en confianza y con la libertad de preguntar si quieren interrumpir en algún momento, si quieren hacer una pregunta. Yo les voy a pedir en algunos momentos que participen, que participen en el chat, les voy a hacer unas preguntas. Entonces, bueno, espero, pues cuento con ustedes para eso. Bueno, yo soy Daisy Hernández, yo de profesión soy ingeniera biológica de la Universidad Nacional. Cuando yo me gradué, fuimos la primera promoción de esta carrera y pues a mí me gustó mucho mi carrera. Sin embargo, pues cuando salí, para mí fue un poco frustrante porque me di cuenta que no era una carrera muy conocida en el medio, pues egresaba de una muy buena universidad, pero no muy conocida en el medio, y eso a mí me generó dificultades para poder vincularme laboralmente como ingeniera. Mi experiencia ha estado siempre en la docencia y actualmente todavía soy docente universitaria. Hice una maestría también en la Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Sin embargo, pues ustedes dirán, ¿qué hace una ingeniera, una profesora, hablando de estos temas de gestión emocional? Y tienen toda la razón, como que eso no cuadra. Sin embargo, pues a mí, por gusto personal, por pasión, por necesidad inicialmente, para poder gestionar mis propias emociones y frustraciones y ansiedades y un montón de cosas, eh, me motivó a estudiar temas como de procesos personales. Cuando yo terminé la maestría, yo dije, yo necesito algo para mí, yo necesito conocerme, yo necesito gestionar muchas cosas, y empecé un proceso desde el 2015 y todavía continúo. Me gusta mucho estudiar los temas de conciencia, también la neurociencia me fascina. Me encanta poder aprender cómo a utilizar la mente de una forma diferente, a que desarrollemos una vida diferente, de mayor satisfacción y bienestar de manera consciente. Entonces, bueno, por eso hoy les quiero compartir acá. Estudié algo que se llama ingeniería humana. Entonces yo decía, es que yo soy ingeniera y me gusta mucho la parte humana también, entonces yo soy ingeniera humana. Eh, y me fascina facilitar y compartir información. Entonces, bueno, bienvenido cualquier comentario, bienvenida cualquier apreciación, cualquier pregunta que quieran hacer, ya saben que lo pueden hacer libremente. Entonces, voy a compartir pantalla para que comencemos y me cuentan si están viendo. Ahí ven bien. Sí, Listo. sí, te vemos súper bien. Entonces, bueno, entonces, pucha, ¿cómo hago acá para correr esto? Bueno, entonces, eh, esta es la charla que vamos a tener hoy, cómo afrontar la incertidumbre en el área TI y sacarle el mejor provecho. Entonces, la primera, bueno, esto es, también, entonces, ¿por qué estoy en esta comunidad? Porque también me gusta mucho. Yo soy docente de estadística en Politécnico Jaime Sasa Cavit, en Medellín, Colombia. Y eh, hace 2 años, pues yo nada que ver con programación, cero. En la universidad a mí no me tocó ver nada de programación y siempre como que le hacía como el quite. Sin embargo, cuando estuve hace 2 años en un proyecto, yo lideraba la parte del ser con jóvenes. eh, Conocí la ciencia de datos, los chicos tenían que capacitarse en ciencia de datos para poder resolver un reto de una empresa, y estuve ahí en contacto con el equipo de ciencia de datos y yo empecé a ver, pues acompañando a los jóvenes como en sus capacitaciones. Yo dije, esto me interesa mucho, me gusta mucho, y ahí empecé a estudiar y por eso pues llegué a la comunidad de Data Science. Bueno, eh, bueno, entonces nosotros este año especialmente, pues y sobre todo después de pandemia, hemos escuchado y hemos visto muchas situaciones que pueden generar ese pánico, incertidumbre, como ese miedo al futuro: qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mi profesión, qué va a pasar con mi vida económica, mi estabilidad, porque definitivamente pues el mundo no es el mismo
de hace algunos años y está cambiando cada vez más rápido. Entonces, por nada menos este año, y esta primera imagen que les estoy mostrando acá, recortes en empresas tecnológicas, más de 100.000 personas a la calle, además porque digamos que los medios de comunicación también utilizan ciertas palabras que hace que también genere emociones, personas a la calle, no se imagina en la calle, literalmente. Miren, en Amazon 18.150 personas, este artículo es de febrero de este año, y ya sabemos que cuando salió la herramienta de ChatGPT, de la inteligencia artificial, pues también generó cierto pánico, cierto miedo, cierto susto. Eh, este otro artículo que les comparto acá dice, la automatización eliminará 75 millones para el 2025, pero a veces nos quedamos con eso, no vemos de pronto la otra partecita que dice, creará 133 millones de nuevas funciones. Entonces, a veces llegan como esas noticias y si nosotros de pronto solamente estamos viendo como la vida, el mundo, así, a esta distancia, pues miren, si yo quiero leer lo que dice en este papelito, a esta distancia yo no puedo ver nada, no leo, tengo que alejarme. Entonces a veces también tenemos que tener esa visión con todo lo que escuchemos en los medios de comunicación, como no te quedes solamente con eso, como aléjate y revísalo bien, ¿sí? Porque puede que no sea cierto. Entonces, acá es solamente un ejemplo, 2 artículos, pero sabemos que hay muchísimos más. Y ustedes pueden conocer personas en otras empresas, en otras startups que de pronto comenzaron en pandemia por ese crecimiento exponencial de toda la parte digital, que ya en este momento no se necesitan, entonces tuvieron que cerrar. Y yo quiero hacerles esta pregunta y que por favor me compartan en el chat. Cuando hablamos de esa palabra incertidumbre, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué viene a la mente cuando decimos incertidumbre? Por favor, en una palabrita, escríbanlo ahí en el chat. ¿Qué se les viene a la mente? Por aquí nos comparte temor, nos dice Lina. ¿Quién más? Que nos comparta qué se le viene a la mente cuando escuchamos esa palabra incertidumbre. Angustia, inestabilidad, miedo. Sí, por aquí nos dice cambios, el no saber, la ansiedad, así es. Entonces, siempre lo asociamos como el salir de la zona conocida, como dice por aquí Iván, el no saber qué va a pasar y qué va a pasar conmigo. La incertidumbre me puede generar que me quiten mi piso, el piso en el que yo estoy pisando firme y en el que es una zona conocida. Y eso siempre va a generar pánico, siempre, siempre, siempre. Pero podemos aprender a transformarlo. Incluso hay personas que los cambios la palabra cambio le puede generar incluso entusiasmo, ¿sí? A otros miedo. Entonces, es normal para nosotros en cualquier momento de la vida. Por ejemplo, a mí hace 2 años me dio una crisis de ansiedad y en ese momento la palabra cambios para mí estaba asociada con algo negativo, en ese momento de mi vida, porque nosotros también estamos cambiando todo el tiempo. En este momento cambios puede significar otra cosa totalmente diferente, como con una connotación, digamos, un poco más positiva. Otra pregunta entonces también que les quiero hacer, bueno, espérenme que no me quiero mover, ya. Díganme si ustedes, según lo que conocen de la historia de la humanidad, ¿ha habido otros momentos inciertos en la humanidad? Cuéntenme si lo que ustedes saben, si ha habido otros momentos inciertos o no, y si de pronto saben alguno de ellos en la humanidad como seres humanos. ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué nos dice Janet? Iván nos dice muchos, todas las guerras, así es, revolución industrial, el desarrollo del Internet que empezó desde hace pues varias décadas, eso no empezó en el 2020, ni el año pasado, ni este año, se empezó hace varios años. Revolución industrial, entonces estamos en la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Entonces ha habido otras 3 antes. Entonces, esas revoluciones que han significado recesiones económicas, las guerras, y eso está pasando todo el tiempo. Entonces,
¿A qué voy con esto? Ustedes me dicen acá, sí, ha habido otros momentos en la humanidad que ha habido incertidumbre. Entonces, esta, por ejemplo, que de pronto es una sigla que algunos conocen, buca, esta palabra fue acuñada por el Ejército de Guerra, por el Colegio de Guerra de Estados Unidos, eh, como para describir lo que significaba la Guerra Fría. La Guerra Fría duró aproximadamente medio siglo, 50 años en combate, en guerra. Entonces, el Colegio de Guerra decía, esta situación de guerra, especialmente, pues, digamos, la Guerra Fría, es una situación donde hay volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y esta sigla buca se ha acuñado ya mucho a las empresas para describir, o sea, esto que fue, se acabó la Guerra Fría en el 1989, pero todavía vivimos en un mundo así. Entonces se ha utilizado mucho en las empresas este término porque todavía sigue describiendo pues, nuestra sociedad actual y nuestro mundo actual, y cada vez más cambiante. Entonces, vemos que sí, hay incertidumbre este año por lo que ha pasado, por los grandes de tecnología que han hecho grandes despidos, pero cuando alejamos un poquito la noticia que dice que la gente acá en la calle, que no sé qué, nos damos cuenta, es que en el mundo ha habido otros momentos inciertos, es que la incertidumbre hace parte de la evolución de la humanidad. Y la cosa es que nosotros no podemos cambiar eso, pues nosotros como seres humanos no podemos cambiar la evolución de la humanidad, la evolución de la tecnología, por más que alguien esté en contra de la inteligencia artificial, no la puede frenar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues aprender a adaptarnos. Y miren, esta charla no tiene una connotación religiosa. Sin embargo, cuando yo pongo a mirar, bueno, ¿quién más hablaba de incertidumbre? Dentro del budismo hay una de las cuatro nobles verdades que se llaman la impermanencia. Y esta noble verdad dice, hay una única ley del universo que no cambia, y es la ley es que todo cambia. Todo cambia, o sea, según el budismo, la impermanencia es nada permanece. O sea, hoy estás con incertidumbre, con angustia, eso es temporal. Hoy estás muy feliz en la cima, eso también es temporal. Hoy estás aburrido, eso es temporal. O sea, todo es nada permanece, todo se está constantemente cambiando. Entonces, ¿qué es lo único constante realmente? El cambio. Entonces, bueno, ahí vemos que el colegio de guerra, desde el budismo que Buda pues existió hace pues mucho antes de Cristo. Entonces, ya vemos que nos venían hablando de eso. O sea, estábamos hablando de las guerras del siglo pasado, pero entonces desde antes de Cristo también ya se hablaba de la impermanencia. Y también Heráclito decía, lo más constante en esta vida es el cambio. Todo fluye, nada permanece, nunca te bañarás dos veces en el mismo río. Y el ser humano a veces quiere quedarse dentro de la zona conocida, con la creencia de que las cosas no cambian, de que estamos en algo rígido, en un entorno rígido, incluso nosotros mismos no somos los mismos de ayer, nuestras células han cambiado. Puede que ayer hablaste con una persona y ya tu forma de pensar acerca de algo cambió, tomaste una decisión diferente, empezaste un hábito distinto, o sea, tú no eres el mismo de ayer. Entonces, el cambio hace parte de nuestra naturaleza como seres humanos y también de la evolución de la humanidad. Eso es algo muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Y otra cosa muy importante que tengamos en cuenta es que existen situaciones externas y existen situaciones internas. ¿Cómo así? En este momento puede estar el sol, puede haber un día lluvioso, y eso no tiene por qué determinar mi situación interna, ¿sí? O sea, la situación externa es una y mi situación interna es otra. Yo no puedo controlar el clima de Medellín en ese momento, no puedo, no tengo el control para hacer eso, pero yo sí puedo elegir y controlar mi situación interna, especialmente en estos días que ha hecho un poco de calor en Medellín, y a mí el calor me afecta mucho, me da más duro que el clima frío pues de Medellín.
Pero no significa que porque está haciendo sol, entonces yo la voy a pasar mal todo el día. O sea, la situación externa que no puedo cambiar no significa que me va a sacar el mal genio, no. ¿Sí? Entonces, ahí es como un punto de inflexión muy importante. ¿Qué hacemos con nuestras situaciones internas respecto a las situaciones externas? ¿Y por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos como una ilusión, o sea, el control es una ilusión. Las cosas que tenemos, nosotros no tenemos absolutamente nada de control del mundo externo. Yo no puedo controlar si hay guerra en este momento en Ucrania, eso no está en mi control. No está en mi control si sacan ChatGPT o si sacan BART o si sacan blockchain o cualquiera de estas tecnologías. Eso no está bajo mi control. Bajo mi control no está quién es el presidente de Estados Unidos. Eso no está en mi control. ¿Sí? Entonces, a veces tenemos una ilusión del control. Y es muy importante aceptar que es eso, es una ilusión, no es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que yo sí puedo controlar? Mis situaciones internas, mi mundo interno, como yo les decía ahorita. Existe un mundo externo, existe un mundo interno. Entonces, ¿qué sí puedo controlar yo? ¿Qué sí está bajo mi poder de decisión y acción? Mis palabras, lo que digo, cómo lo digo, mi conducta, mis acciones, los hábitos que tengo, mis consecuencias, mi esfuerzo, mi disciplina, mis errores y aprender de ellos, y mis ideas. Cuando, cuando sí puedo controlar estas cosas, cuando nosotros ganamos conciencia, o sea, ¿qué significa la conciencia? Darme cuenta de qué palabras estoy diciendo, darme cuenta de que, por ejemplo, a mí cuando tuve la crisis de ansiedad, a mí me enseñó mucho sobre el control de mis pensamientos y emociones. Entonces hay veces que yo me levanto y me doy cuenta de el diálogo de pensamientos que vienen, a veces no muy positivo, entonces yo me doy cuenta, digo, estoy como entrando y los pensamientos se unen con los, generan sentimientos y se vuelve un bucle. Entonces yo a veces, para mí, hay, lo importante es generar mucho autoconocimiento que te ayuda a salirte como de esos bucles de pensamientos y sentimientos negativos. A mí, cuando me levanto así, como que empieza por ahí una cosa automática a, a generar pensamientos y sentimientos negativos, a mí me sirve el deporte. Entonces yo ya sé que digo, me voy a hacer deporte, me voy a estar en contacto voy a sudar un rato o voy a estar en contacto con la naturaleza. A mí eso me funciona. Y ustedes no saben, eso cambia la biología de mi cuerpo, eso cambia la bioquímica, yo llego totalmente diferente. Entonces, eso está en mi control, cómo me siento, qué emociones quiero sentir, pues quiero sentir hoy, que están en mi control, ¿sí? Obviamente, si hay días que necesito llorar, hay que llorar. Si hay días que necesito expresar un malestar o una inconformidad, gestionar emocionalmente, o sea, no es cuestión de tapar las emociones, no, pero hay veces que sí podemos ayudarnos a hacer esta gestión. Entonces, eso es lo que sí podemos controlar, nuestro mundo interior, nuestras situaciones interiores. ¿Qué no podemos controlar? Yo no puedo controlar las creencias de los demás. Yo no puedo controlar las acciones de los demás. O sea, yo sé en este momento que hay, en este momento debe haber muchas personas haciendo, pues realizando ciertas acciones con las que yo no estoy de acuerdo, pero yo no puedo controlar eso. Puedo controlar. En este momento debe haber personas robando, debe haber personas cometiendo fraudes en Internet. ¿Qué podemos hacer? Sí podemos trabajar en nuestro mundo interno y tratar de hacer lo que mejor podamos por nuestro alrededor, pero yo no puedo cambiar en este momento que en Japón no robe algo, ¿cierto? Las consecuencias de los demás o las acciones de los demás. Si una persona cometió un error, yo no puedo ir a responder por el error de esa persona. Eso no está en mi control. Eso hace parte de una consecuencia que tiene que asumir el otro. Yo puedo asumir las mías. Las palabras de los demás no las puedo controlar. Las ideas de los demás. A veces queremos que los demás piensen como nosotros pensamos. Eso es muy común y eso daña mucho las relaciones. Entonces,
importante que sepamos eso, que no podemos cambiar las ideas que tienen los demás, eh, los errores de los demás y los sentimientos de los demás. Nosotros no podemos cambiar absolutamente eso. Digamos que acá es hablando sobre las personas, pero yo tampoco puedo cambiar que hoy el clima esté como esté, ¿cierto? Yo no puedo cambiar muchas cosas, que el equipo de fútbol gane, gane hoy el partido. Yo no, eso no está en mi control. O sea, hay muchas cosas que no dependen de mí. Esto nos da un poco como de alivio, porque es quitarnos una carga que a veces creemos que podemos hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, y resulta que no está en nuestro control. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? Cuéntenme, ¿cómo vamos? ¿Me están escuchando bien? ¿Me está quedando claro? Sí, pues yo quería como, bueno, acá Iván dice que le encanta, Heidelin que todo súper bien. Y yo quiero también abrirme ahí un momentico y si alguien más lo quiere hacer, pero quiero dar como esa primera paso. Que me resuenan mucho tus palabras, porque yo también soy una persona que muy rumiante en el pensamiento. También me di cuenta que tenía que tomar yo la responsabilidad de mi vida y de gestionar esos, y que la mente no me controlara a mí, sino yo controlar mi mente. Entonces también descubrí que el contacto con la naturaleza me servía mucho, entonces como que trato de tener esos planes y yo gestionarlos, no esperar que alguien me invite o algo así, sino hacerlo yo mismo. Igual con la parte de que yo quería entrar al mundo de la tecnología o demás, también son como acciones de uno mismo, no esperar también que le llegue a uno la oportunidad, sino uno mismo gestionarla. Pero sí me he sentido que yo cuando cumplí 30 años, yo no sé, cerca de esa época sentí que desbloqueé un nivel porque ya siento como que no voy en contra, o sea, luchando para que las cosas pasen como yo quiero cuando no las puedo controlar, sino que sé que tengo las herramientas y trato de tener las herramientas para vivir esas situaciones que tenga que vivir y sentirme feliz en ello. Entonces, esa es como mi experiencia. No sé si sería muy rico que alguien más quisiera compartir si se ha sentido identificada con eso, contar un poco de alguna anécdota, alguna experiencia. ¿Alguien de pronto que nos quiera compartir o por el chat? Anímense a participar ya. Es muy importante. A veces, por ejemplo, yo le cuento a muchas personas la situación que yo viví con la ansiedad, no porque me quiera victimizar, porque no, esa no es la intención, sino es porque quiero que las personas vean que es más normal de lo que creen y que si necesitamos ir a un terapeuta o a un psiquiatra, esa era la primera vez en mi vida que yo iba a un psiquiatra, pero era porque yo no estaba durmiendo, tenía un insomnio terrible y alguien me dijo, es que los temas de insomnio también tienen que ver con trastornos mentales y un psiquiatra te puede ayudar. Yo no dudé y fui, pedí la cita. Entonces yo les cuento, es porque es más normal de lo que creen y para que ustedes también se den la oportunidad incluso de consultar, de compartir y de abrir también su corazón. Iván, muchas gracias. Dale, porfa. Hola, hola. Yo quiero compartir acá un pensamiento, algo que me resonó mucho cuando estabas compartiendo este tema. Y es que hay un autor que sigo en internet, generalmente publica artículos largos en Twitter. Y generalmente él dice, muchas veces andamos por la vida como pollos sin cabeza. Entonces, cuando él habla, argumenta el concepto de pollo sin cabeza, se refiere a lo mejor que siempre a lo mejor estamos con los medios, siempre estamos preocupados, a lo mejor tenemos negatividad. Entonces, todas esas circunstancias externas que tenemos en la vida, como que nos llegan y nos abruman y nos perdemos, no sabemos qué hacer. Y justamente este tipo de charlas me gustan mucho porque es como una invitación, así lo siento, a de, bueno, hacer una pausa,
y decir qué está dentro de mi control y a lo mejor poder encontrar esos espacios, así como lo que partía Lina de, me gusta mucho el contacto con la naturaleza, siento que me relaja, siento que es donde yo puedo asentar mis ideas, conocerme, meditar, entender qué es lo que está de mi control, qué es lo que no está de mi control y tomar responsabilidad, tomar ownership de esas cosas que sí están de mi control. Entonces, cuando uno hace ese ejercicio, a lo mejor para Lina es, no sé, los bosques, o a lo mejor por allí puede ser la playa, por allí puede ser leer, por allí puede ser irse solo a tomar un tintico por allá. Creo que es importante seguir promoviendo esos espacios donde podemos conectar con nosotros mismos, eh, bajar a lo mejor el ritmo de andar de pollo sin cabezas y de a lo mejor, okay, qué es lo que me abruma, qué es lo que está dentro de mi control, qué es lo que puedo tomar yo responsabilidad de mi situación y trabajar con ello. Entonces, esto que quería compartir, no andemos con la vida de las circunstancias externas, de las noticias, de la negatividad como pollo sin cabeza. Súper, gracias Iván. Bueno, quiero retomar ahí como dos cositas importantes que nos comparten Lina e Iván. Lina nos decía mucho de asumir la responsabilidad y esa palabra es tan importante. Incluso yo a mis estudiantes desde el primer día les digo, aprendamos esto, es mi responsabilidad, mis notas, mi semestre, mi resultado. Porque así como hay cosas que yo no puedo controlar de los demás tampoco van a poder controlar sobre mí. O sea, yo no puedo decirle a otra persona, a mi pareja, o a mis padres, o a mis hijos, pues estoy aburrido, resuélveme mis cosas, resuélveme, no. Ellos nos pueden acompañar, nos pueden ayudar de alguna forma, pero hay cosas que no son su responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Y no había escuchado como eso que nos compartió Iván de andar por la vida como pollo sin cabeza. Me parece muy chévere porque sí, realmente es entender que, que podemos mirar para adentro, podemos, sí tenemos control sobre muchas otras cosas y podemos hacer mucho con eso. Si cada uno se encargara como de hacer lo que le corresponde respecto a sí mismo, de verdad que sería demasiado, sería muchísimo. Bueno, entonces vamos a continuar. Recuerden que si tienen alguna pregunta me van contando. Bueno, entonces, bueno, esta imagen a mí me gusta mucho y demás que ustedes la han visto. Esta imagen a mí me gusta verla frecuentemente. O sea, yo a cada rato la encuentro por ahí y otra vez vuelvo y la subo a mis historias. ¿Por qué? Porque me recuerda esto que estamos hablando. Es normal sentir angustia, sentir pánico. Imagínense que en esta zona de miedo, en otras partes la llaman zona de pánico, porque ¿cómo ocurren los cambios? Generalmente es algo que no sabemos. Por ejemplo, nos dicen, "Ah, es que ya, y la tecnología ha hecho mucho de eso, o sea, nosotros tenemos que estar estudiando frecuentemente y tenemos que tener como esa actitud y esa mentalidad de estarnos preparando y saber que es normal esto. Mientras todavía no manejo una habilidad, es normal sentir miedo, falta de confianza, encontrar excusas, verse afectado por las opiniones de los demás, porque todavía no hemos desarrollado una habilidad en lo que sea, o sea, una habilidad técnica o una habilidad también de lo que estamos hablando de la parte interior. Eso también se entrena, así como entrenamos el gimnasio o así como entrenamos una habilidad técnica de algún lenguaje de programación o de alguna habilidad de la que estamos hablando, también se entrena la gestión emocional. Entonces, mientras estemos aprendiendo, tengamos esa compasión con nosotros mismos y listo, es mientras voy ganando esa habilidad. Después viene, pero por ahí decía, hay una frase que me gusta mucho, dice, en la zona de confort nada crece. O sea, si nosotros estamos sintiendo miedo, si estamos en una zona de aprendizaje, estamos con actitud de adquirir nuevas habilidades, por eso es muy importante y les muy valioso que ustedes estén aquí hoy, porque están queriendo aprender otras cosas nuevas, otras habilidades nuevas. Nosotros los seres humanos no solamente somos el trabajo, no solamente somos la parte profesional, tenemos este cuerpo, tenemos la mente, tenemos los sentimientos y eso también lo tenemos que aprender nosotros a gestionar y a agregar y a nuestro repositorio eh, emocional y de habilidades socioemocionales todo lo que vamos aprendiendo también. Entonces,
sintámonos, o sea, a nosotros nos han enseñado que el error es malo, pero realmente el error no es malo. Si nosotros le preguntamos en este momento a un programador senior cuántos errores ha cometido, nos va a decir todos los que usted quiera. O sea, él es senior y está en un nivel más alto que algunos otros, es por la cantidad de errores que ha cometido y que ha aprendido de ellos, porque no es solamente cometer errores, es aprender de ellos. Entonces, a mí me gusta mucho como mezclar porque yo veo que no es tan diferente el aprendizaje de lo que sea, es muy similar. Entonces, quiero aprender a mejorar las palabras, cómo me comunico con los otros. Lo más importante es eso, es caer en cuenta, es decir, quiero aprender a hacerlo diferente. Lo que he venido haciendo, quiero aprender a hacerlo diferente y me equivoqué con una persona. Bueno, caíste en cuenta, ¿qué fue lo que no hiciste bien ahí? Y aprende en el camino, pivoteando, como las metodologías ágiles. Hágale, vaya haciendo y en el camino va aprendiendo. Por acá tenemos algo en el chat. Súper, súper, Luisa, nos dice que también está en reconversión. Eh, Bienvenida, qué rico que estés acá. Bueno, acá todavía viene a ser ya una nueva zona de confort y aquí viene una zona de crecimiento. O sea, esto es un gran salto al vacío. Pasar de la zona de aprendizaje a la zona de crecimiento es un salto al vacío. Y ese salto al vacío que requiere una confianza en uno. Entonces, acá nosotros tenemos que trabajar mucho, es la confianza en nosotros mismos. ¿Cómo hacemos para...? Por ahí hay una frase que dice muy lindo, el, el ave aprende a volar. ¿Cómo es que? Ya me olvidó bien cómo era la frase que decía. Ya. El ave se posa, supongamos, en un palito, y no es porque confíe en el palo, sino porque confía, o sea, si ese palo se quiebra, confía en su capacidad de volar. Eso es el salto a vacío, que confiemos en nuestra capacidad de volar en lo que sea que queramos hacer algún cambio. Esto es normal en los cambios. Entonces, cada vez que en nuestra vida nos estemos enfrentando a cambios, es normal que vivamos esto, normal que vivamos este proceso, tengámonos paciencia y vivámoslos sin expectativas ni comparaciones con nadie más. ¿Listo? Entonces, ya veíamos que es normal la incertidumbre, es normal los cambios y las transformaciones, ¿cómo las vamos a afrontar? La invitación es a que tengamos una actitud distinta frente a lo nuevo, frente a lo desconocido, porque eso va a seguir pasando. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, conclusión hasta ahora. Por favor, me escriben en el chat qué concluyen hasta ahora. Luisa ya nos escribió por ahí algo. ¿Qué conclusión en una palabrita? Una conclusión que se lleven hasta ahora ustedes ahí de lo que hemos conversado. Nos dicen la confianza, dice Luisa, súper. ¿Alguien más? Por ahí que nos comparta. Y esa confianza puede ser en uno mismo y también oportunidades, saltar con confianza las oportunidades de uno mismo dentro. Esa confianza puede ser en uno mismo y también puede ser si tú crees en algo superior, en Dios, en la energía, en el universo, en lo que sea que tú creas, pero darte cuenta que uno no está solo, que uno siempre llega la comunidad, alguien te comparte, te da esto. Por eso decía Lina ahorita al principio, de pronto no sé si estaban todos conectados, que estas comunidades y este network, este networking es supremamente valioso, no solamente para las habilidades técnicas, sino también para apoyarnos, para que nos demos cuenta que no estamos solos, que otra persona ya vivió por lo mismo, que nos puede compartir, que nosotros también de las vivencias que hemos tenido podemos también ayudarle a otros, ¿sí? Bueno, diferenciar las variables internas y externas, me encanta ese lenguaje. Es decir, qué está en nuestro control y qué cosas no. Muy bien, muchachos, porque como les decía ahorita, nosotros podemos utilizar hasta el mismo lenguaje que utilizamos en programación para esto. O sea, realmente la mente es como si tuviéramos un código de allá, pero nosotros podemos, y genera un error, un error. Entonces nosotros podemos ir a mirar qué es ese código y empezar a cambiarlo.
conscientemente. Eso es con conciencia. O sea, cómo está, qué en mi vida no está funcionando, qué cambio necesito hacer, y entonces qué tengo que ir a hacer. No ir a cambiar el resultado, sino ir a cambiar el código, ir a cambiar en la mente viene a ser como la creencia. ¿Cuál es la creencia que está por allá? Exacto, nos tenemos que debuguear. Así es la mente. Es de verdad. Bueno, súper. Vamos entonces a una segunda parte, que es pues cortica, eh, para hablar entonces qué vamos a hacer, ¿cierto? Con todos estos cambios que pueden surgir en nuestra vida. Entonces, como decíamos ahorita, tenemos dos mundos, un mundo interno y un mundo externo. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar respecto al mundo externo? O sea, entonces nosotros tenemos que aprender habilidades duras, recursos. Yo les sugiero que estemos muy informados, porque los grandes cambios que está viviendo la humanidad no han sido de la noche a la mañana. Eso ya se ha avisado con mucho tiempo. Yo me leí hace por ahí 5 años el libro acá lo estoy viendo, de Andrés Oppenheimer, el de Sálvese quien pueda. Y ayer vi una noticia de que en Harvard ya tienen un profesor con inteligencia artificial, con el chat GPT, que no sé qué. O sea, yo ya sabía que eso iba a pasar. Pues para mí no era algo nuevo, especialmente porque lo leí en ese libro. Ese libro menciona el futuro de muchas profesiones y me ayudó. O sea, que nosotros como que estemos informados, pero con fuentes confiables. Listo. ¿De qué va a pasar? ¿Qué se viene para el mundo? ¿Cuáles son los retos? Entonces, yo en qué me debo formar o qué habilidades debo desarrollar para poder, pues, seguir, digamos, vigente en el mercado laboral. Entonces, eso desde lo externo, ¿qué necesito? Entonces, habilidades, por favor, empiecen a seguir gente que hable de eso, del futuro del trabajo, del futuro de las profesiones, del futuro de la educación. ¿Qué necesitamos? ¿Para dónde va el mundo? ¿Sí? Porque nos tenemos que montar ahí. Acuérdense que nosotros no podemos cambiar para dónde va el mundo. Eso no está en nuestro control. Nos tenemos que montar en esa ola. ¿Cómo? Con información. Y la gestión interna, es cómo vamos a aprender a gestionar internamente. Ya necesitamos las dos habilidades, las dos herramientas. Entonces necesitamos habilidades socioemocionales, autoconocimiento, mucha autoestima y un proyecto de vida, entre muchas otras cosas. Ahorita les voy a compartir un poquito más. Entonces, para que hablemos de la primera parte, esto es, por ejemplo, de noticias que saqué del Foro Económico Mundial, cuáles son los 10 trabajos que están creciendo más. Entonces, define muy bien tú qué quieres. Si estás hoy acá en esta comunidad de ciencia de datos, eso sí te gusta. Si quieres dedicarle eso sí es prioridad para ti. Y qué de todos los roles que existen en ciencia de datos, pues te gustan, porque mira, está dentro de las profesiones de más rápido crecimiento, la ciencia de datos y los científicos de datos, pues el análisis de datos, pero está también la inteligencia de negocios. Bueno, aquí vemos la inteligencia artificial y machine learning, especialistas, o sea, estamos en este momento en ciencia de datos en algo de mucho auge y mucho presente y futuro profesional. Entonces, como que cada uno se pregunte, ¿esto sí realmente sí me gusta? Y si sí es lo tuyo, a por ello, como dicen los españoles, a por ello, ¿sí? O sea, estemos en contacto de que para dónde va el mundo. Yo como profesora universitaria, ¿por qué estoy aquí en ciencia de datos? Porque también digo, ¿cuál es el futuro de la educación, de la docencia? Yo no quiero seguir en esa ola, yo me quiero montar en esta ola que está en otro ritmo, en otros resultados que me satisfacen más, en una mentalidad de aprendizaje constante. O sea, para nosotros estar en el mundo de la tecnología también necesitamos un mindset, tener una mentalidad diferente. Es mucho de la actitud, muchísimo, muchísimo. Y acá también vemos cuáles son los trabajos que se declinan pues más rápido y ya sabemos pues que tienen que ver mucho con los que la inteligencia artificial pues puede reemplazar sus funciones. Bueno, a mirar acá por acá el chat que está... Sí, Daisy, te quería ayudar ahí con el chat, pero no te quería interrumpir. Por ejemplo, Belén nos hace un comentario de su experiencia. Dice, me pasa que quiero implementar el manejo de datos de una forma más profesional donde trabajo, pero al no haber nadie que conozca el tema, siento que debo aprender yo desde el rol de ingeniero de datos hasta ciencia de datos para lograr que se dé la transición y eso me abruma un poco. Ok, ok. Lina, ¿quieres compartir algo ahí con el Eh, comentario de Belén? Dale tú y ya luego me gustaría decirle algo a Belén.
Bueno, sí, como son, digamos, conocimientos tan nuevos, a veces va a haber algunas personas que sí van a tener que tener como esa visión de poder unir algunas habilidades o conocimientos que inicialmente no están, pues hay brecha. Eso es como lo que te puedo decir desde mi experiencia. Eh, y saber de pronto también con quién delegar, cómo formar equipos para poder como repartir algunas funciones y algunas responsabilidades. Lina, no sé tú si quieres compartir algo. Sí, ahí me gustaría como implementar como ese lenguaje que has usado y pensaría como, ¿qué puedo controlar yo? O sea, ¿qué puedo controlar? ¿Qué responsabilidades quiero tomar? Primero esto, ¿qué tanto me motiva? Lo quiero hacer. Y ya luego de ahí tomar responsabilidades. Por ejemplo, pues estás obviamente, como lo ves acá, lo que tú quieres implementar le va a ayudar a tu empresa, pero a veces tenemos que llevar ese mensaje a personas que puedan ser nuestros aliados. Entonces, yo pensaría que buscaras, que podías mirar qué personas pueden ser aliados en tu empresa para que puedas desarrollar esto. Entonces, dar este mensaje, mostrarles a ellos cómo les puede mejorar su operación y sus resultados implementando ciencia de datos o análisis de datos en la empresa. Ya luego de ahí, ver quiénes más quieren sumarse a tu misión, a tu trabajo, para que puedas como balancear cargas, porque obviamente tú sola va a ser muy difícil. Pero entonces yo pensaría que es muy bueno buscar aliados. ¿Quién dentro de la empresa eh, quiere sumarse a esta iniciativa? Pero para buscar aliados primero tienes que explicarles el por qué. Y obviamente acá tienes muchos porqués, o sea, esto es lo que está generando en este momento la tendencia. Entonces, hacer saber eso, yo lo haría, pues, y buscar esas personas que te puedan ayudar y tomarlo también paso a paso. Pienso que no tienes que saberlo todo de una, eh, sigue aprendiendo, no sé si estás en la beca de Datacamp, nos escribes o si quieres hablar en este momento y empezar a aprender, ir aplicando lo que vas aprendiendo a tu trabajo, a tu día a día, pero sí me parece muy importante encontrar esas personas que se sumen a tu propósito. Eso es muy importante y eso lo hemos visto como acá en la comunidad. Encontrar quién se suma a tu propósito es súper importante. Te da ese apoyo y no te vas a sentir tan abrumada. Y también, como dice Iván, en Data Science Fem, pues hay unos grupos de estudio, también podríamos mirar como esa alternativa. No sé si Belén, ¿quieres hablar algo, contarnos sobre esto? ¿Qué piensas? Es que dijeron Belén, así se llama nuestra compañera, esta gata también se llama Belén. Y apareció en este momento. Belén, ¿estás ahí? Ah, sí. Sí, sí, buenos días con todos. Buenos días por aquí, por Perú. ¿Cómo Eh, estás? Hola, Belén. sí, ¿qué tal? Bueno, sí, que quería comentarlo. Pues en mi caso, yo trabajo en el área de ciencias ambientales. He trabajado así en varias consultoras. Ahorita estoy en un trabajo nuevo que es más estable, pero justamente ya el hecho de que sea más estable y el trabajo operativo quita bastante tiempo de poder hacer formaciones. Entonces ya estás acostumbrada, o la gran mayoría está acostumbrada a hacerlo de esa manera. Entonces, eh, como tú dices, hacer la transición o empezar a explicarles y al mismo tiempo tomar el tiempo del trabajo operativo más trabajo, tiempo personal para poder lograr entender o llevar una formación es un poco difícil, ¿no? Y cuando voy entrando a todas las conversaciones, a los meets que hacen aquí, entonces yo entiendo que, y por lo que he visto, ¿no? Que va desde ingeniero de datos para poder llegar a tener la base de datos al 100 y así vamos a poder pasar a los demás niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta más quizás ciencia de datos, pero si no tenemos lo primero, si no tenemos la primera base, ¿cómo vamos a llegar ahí? Entonces,
iba por ese lado un poco mi consulta, ¿no? Y bueno, de todas maneras también me da curiosidad saber, quizás todo el flujo, ¿no? Conocerlo, pero, y bueno, no, entonces en esa parte iba mi consulta un poco, ¿no? No estoy en las becas, pero sí creo, no sé, que si quiero enseñarles o poco a poco ir implementándolo, sí necesitaría empezar desde ingeniero de datos, ¿no? ¿Eso es correcto? Tendría que empezar desde ahí para poder implementarlo, llevarlo a los procesos. Listo, Belén. Entonces ya entendí. Primero te quiero contar que nosotras, si vas al canal de YouTube y todos, hay un canal de YouTube de Data Science Fem, hay una serie de charlas que te van a ayudar demasiado. No sé si las has visto, que es donde hablamos de los roles en ciencia de datos. Entonces hablamos de ingeniería de datos, analista de datos, ingeniero de machine learning, científico de datos. Hablamos de todos esos roles y qué hacen. Entonces sería muy bueno que lo escucharas, porque yo no lo veo como que es un flujo. No es que para ser científico de datos primero hay que ser analista y ya uno pasa a científico. No. Puede pasar, pero no es un flujo, no son unos niveles, son roles diferentes. Cada persona tiene unas habilidades, unas funciones y una dinámica en los equipos de ciencia de datos diferentes. Entonces, tú no tienes que saber todo lo del ingeniero de datos para implementar algo en ciencia de datos, no. Cada uno tiene sus funciones. Entonces, sería muy bueno que pudieras escuchar estas charlas. También podemos ahondar en eso después, pero entonces para que no te sientas abrumada, tú no tienes que saber todas las tecnologías, no tienes que saber cómo hacer todos los servicios de en la nube, o sea, no. Tienes que conocer también según el rol en el que te quieras enfocar y de ahí tomar las herramientas y desarrollarlas. Entonces también es de descubrir uno en qué se quiere desarrollar. Ajá, entonces, pero mi consulta siempre sería, por ejemplo, digamos que todos aquí quieren ser científicos de datos, pero nadie quiere ser el ingeniero de datos o algo así. Entonces, sí o sí, para que puedan ellos consumir la información, se necesita que alguien se forme en esa parte, ¿no? Para poder cubrir ese rol. Es Pues, de ahí empieza, ¿no? Porque de algún lugar tienen que sacar la información para luego poder procesarla y hacer todo lo demás. Todos quieren llegar a eso, pero nadie quiere la primera. Es un poco difícil. todos tienen, en un equipo normalmente están los diferentes roles. Entonces, se supone pues que el ingeniero de datos disponibiliza toda la información para ya luego los análisis o los modelos, ¿cierto? Pero no, en la realidad eso no siempre sucede. A veces a uno le toca como científico de datos también hacer un rol de ingeniero, de analista, ¿cierto? Pero es también, no tiene que ser todo a profundidad, saber todos los conocimientos, sino lo que necesitas. Pero eso pasa en la industria, que obviamente lo que uno pretende es que en un proyecto estén todos los roles para que sea como el trabajo más dividido y más eficiente, pero puede suceder que en un proyecto tengas que hacer varios roles, pero eso no es como lo mejor. Pero suele suceder porque todavía hay muchas empresas que apenas están conociendo sobre ciencia de datos. Sí, Daisy. Sí, gracias, sí me quedo con esto de no necesitas conocerlo todo, pero sí, quizás algo para ir haciendo algo chiquito, ¿no? Como para que pueda ir empezando. Lo que, Eso. ajá, lo que vayas necesitando, pienso yo. O sea, si yo necesito hacer scrapping, quiero conocer, o sea, va con mi propósito. Quiero hacer un modelo o hacer un dashboard y necesito hacer scrapping de unas páginas web, no tengo en el momento el ingeniero, yo también he estado en ese punto, pues uno aprende de eso en específico. Yo siento que
también no es conocerlo todo, sino a medida que te enfrentes a los retos, vas entendiendo que tienes que desarrollar. Súper. Gracias. Gracias, Belén, a ti por tu participación. Acuérdate lo que te dijo Lina, una cosa también que es muy importante es que comuniques porque a veces de pronto estamos dando por sentado algo que pues no es así. Entonces, tú dices, por ejemplo, que hay personas que no quieren asumir el rol de ingeniero de datos, pues de todas formas podrías comunicar al equipo o revisar que mire la necesidad del problema y ahí se pueden llegar a buscar soluciones. Entonces, muy importante como también esa parte de, del trabajo pues en equipo y de poder buscar entre todos las posibles soluciones. Y ahí entonces sigue esta parte que tiene que ver con lo que nos estaba diciendo Belén, que son qué habilidades entonces necesitamos desarrollar para este tiempo. Entonces, como dice Belén, o sea, cayó perfecto el ejemplo porque eso nos pasa. O sea, hoy en día tanta información, tanto conocimiento. Cuando yo decidí estudiar ciencia de datos, yo decía que Python y que Java y que no sé qué, yo qué es todo eso. Yo cuando aprendo todo eso, que SQL, que esto, que Power BI, pero Tableau, pero no sé qué. Yo dije, no, pues, cuántos años estudiando eso. Pero es empezar de a poquito, o sea, es como que todos los días hagamos la tarea, y si la tarea es media hora, es media hora, pero no nos imaginamos de verdad el efecto que tiene en el tiempo el trabajo constante y la disciplina, así sea media hora, una hora diaria. Y eso aplica para todo. O sea, si yo quiero también tener mayor capacidad de gestión emocional o tener hábitos de lectura o tener hábitos de deporte, no puedo hacer 2 horas diarias, no tienes que hacerlo. Puedes hacer 10 minutos al día. El entrenamiento, lo importante es la constancia. A veces no es tanto el tiempo, tiene que ser 10 horas a la semana estudiando con la beca. De pronto no puedes dedicarte un día 5 horas, pero todos los días puedes dedicarte una horita o 20 minutos. Un día una hora, al otro día media hora. O sea, pero hazlo todos los días. Y el efecto en el tiempo sí se ve, en lo que sea que nosotros queramos trabajar, ya sea en nuestro mundo externo, nuestro mundo interno, en las habilidades que necesitamos desarrollar, habilidades duras o de las soft skills también. Entonces, acá tenemos todo este montón de habilidades que se necesitan para este tiempo. Y ya no se necesitan años para trabajarlo, ¿cierto? En 1, 2 meses, en 5 meses, nosotros ya podemos tener unas herramientas, como se dice en innovación, un producto mínimo viable. O sea, ya nos, como nos contaba Lina al inicio, con lo que aprendió en Datacamp, con eso ya tuvo, no era la experta, no era senior, pero ya tenía cómo hacer algo, ya tenía cómo trabajar, ¿sí? Entonces, que nos demos también esa posibilidad, no tenemos que tener un alcance ya de 1 año de experiencia para poder empezar a hacer, incluso es muy importante empezar a hacer para poder incluso equivocarnos rápido, equivóquese rápido y pueda corregir los errores, listo. Bueno, ¿cómo se contrarresta ese mundo buca, ese mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo? Como yo les decía, con la visión. No nos quedemos solamente con el plano, con el plazo o con el corto plazo. O sea, tengamos una visión de para dónde va mi vida, para dónde voy yo, para dónde va el mundo. Y ahí es más fácil que uno incluso pueda ser muy constante en lo que quiere, no solamente fijándose en un plazo inmediato. Esto es el celular, es algo muy valioso que nos ayuda a muchas cosas y nos facilita. Sin embargo, también está generando problemas en ese sentido, porque esto le dicen algunas personas dopamina barata, o sea, placer inmediato. Entonces, a veces yo lo veo mucho en mis estudiantes, profe, no he podido entender ese tema, qué pereza, es que eso no se entiende a la primera. Antes me voy a mirar el celular, que sí me da dopamina inmediata. Entonces, como que veamos nuestra vida no solamente en el corto plazo, mediano y largo plazo, y el mundo, y cómo nosotros nos podemos montar en esa ola, no solamente en el ya, listo. Incertidumbre, entendiendo que es normal que vivamos en incertidumbre, es normal que haya cambios, es normal que toda la vida se hizo así, pero ya se va a cambiar. Es normal que los padres nuestros, nuestros papás, nuestros abuelos duraban 30, 40 años en la misma empresa, ya eso no es así. O sea, es entendiendo. Complejidad, claridad. Entonces, eso se da mucho es comunicando también.
como nos decía Belén. En este momento hay una situación que ella está viviendo a nivel laboral, profesional, entonces de lo complejo que ella está viendo que le puede dar abrumar, es empezar a sacar como, bueno, cuál es realmente el problema, qué es lo que realmente sí me preocupa. Y eso, uno, por ahí decía Hipócrates, cuando se diagnostica, cuando se entiende el problema, eso ya es la mitad del tratamiento. ¿Sí? Entonces, la claridad es supremamente importante. O sea, cuando uno, y en estadística sabemos que cuando uno define muy bien un problema, eso ya, la solución se va muchísimo más fácil, o poder saber qué datos tengo que revisar. ¿Listo? Y la ambigüedad, la agilidad y la adaptabilidad, adaptarnos y hacer los cambios rápidamente para seguir pivoteando. Por último, ya vimos entonces cómo hacemos para fortalecer todas esas habilidades duras, cómo hacemos para mantenernos pues vigentes profesionalmente, pero también es muy importante la parte interna, esa no la podemos descuidar, o sea, es igual de importante. Todas dos son supremamente importantes en nuestro mundo interno. ¿Cómo fortalecemos nuestro interior? Con mayor autoconocimiento. Si alguno de ustedes en algún momento siente que necesita un acompañamiento terapéutico, un especialista, un profesional, acuda sin ningún problema. O sea, es como si tú tienes un problema cardíaco, pues vas donde el cardiólogo sin ningún problema. Te está doliendo mucho la cabeza, vas donde el médico. Lo mismo. Si hay algo que tú no eres capaz de gestionar porque no tienes las habilidades, no tienes el entrenamiento, no nos lo han enseñado en el colegio, en la universidad. Entonces, acude donde alguien, un profesional que se preparó para eso, sin ningún tabú y sin ningún problema. Por ahí leía una cifra que decía, 3 de cada 4 personas en algún momento de su vida van a necesitar acompañamiento psiquiátrico o psicológico. Entonces, yo he ido a los dos, a psiquiatra y a psicólogo, y gracias a Dios he ido pues he contado con el apoyo de personas profesionales para poder también aprender a tener herramientas y gestionar también mi vida y poder compartir también a otras personas. Empoderamiento personal, gestionar emociones del pasado. No se imaginan, nosotros tenemos al día más de 90.000 pensamientos y más del 90% de los pensamientos que tenemos son los mismos del día anterior. Ustedes pueden creer eso. Son los mismos de ayer, son los mismos de antier, son los mismos de la semana pasada, son los mismos de hace un año. Entonces, fíjense, por ejemplo, que hay personas que tuvieron alguna situación con la cual se sintieron culpables o vulnerados en su vida y a veces todos los días están hablando del tema. Entonces, ese es un bucle ahí, bucle infinito, que nosotros podemos darle fin a eso, ¿cierto? Y tenemos que gestionar lo que tenga que gestionar del pasado, si tengo que soltar una situación, si tengo que llorar, si tengo que pedir disculpas, o sea, hagamos lo que tengamos que hacer para que soltemos eso, esas cargas que nos están afectando en nuestro presente. Cuidar la salud de forma integral, o sea, qué hábitos estoy teniendo de autocuidado. Entonces, cómo está pues, mi alimentación, cómo está mi sueño, cómo estoy mis hábitos del sueño, la higiene del sueño, cómo está el deporte que estoy haciendo, ¿sí? Cómo está mi forma de pensar, cómo estoy nutriendo mi forma de pensar, cómo están mis relaciones con los demás, cómo está la relación conmigo mismo, cómo está, o sea, tenemos que fijarnos muy bien en todo esto. Hay un ejercicio de respiración, hay algo que se llama la coherencia cardíaca y también hay respiración consciente. Yo les recomiendo mucho que comiencen con este tipo de ejercicios, así como todos los días vamos a entrenar una habilidad técnica, también entrenemos una habilidad en otro sentido. Entonces, busquen respiración consciente, mindfulness, busquen coherencia cardíaca, cómo se hace para que alineemos ese corazoncito y el cerebro. Eso se llama coherencia cardíaca. Eso es algo muy bonito que les comparto. Y eso es de un instituto que se llama HeartMath, o sea, matemáticas del corazón. Imagínense tan bonito eso. Es alinear porque el corazón incluso tiene su propio sistema nervioso. Entonces, o sea, tenemos que alinear esas dos partes. Listo. Bueno, y entonces quisiera que por favor me compartan en el chat. Les iba a mandar un tablero, pero bueno, creo que no, no lo vamos a hacer. Vamos a compartir ahí en el chat. Entonces, ¿cuál es la conclusión con la que te quedas hoy? Descríbelo en una palabra. ¿Qué te llevas hoy para tu vida? Que quieras compartirle a los demás o para ti. Entonces, por favor, compartan eso en el chat. O si alguien lo quiere hacer, pues
abriendo micrófono, también bienvenido. Dale, Heidelin. Bueno, no sé si se pronuncia así, me cuenta. Tiene la manito levantada. Hola, Ale. Bueno, yo hoy me llevo como una... primero recordar, porque vamos a decir, este tipo de cosas es cuando empezamos a tratar de trabajar en nosotros mismos, empezamos a conocer sobre estos temas, pero a veces la cotidianidad nos pasa por arriba y se nos olvida. Y los dejamos como de implementar, dejamos de tenerlos conscientes. Entonces, para mí, esto me ha servido como para ser consciente de nuevo esta situación, preguntarme, hacerme preguntas, sobre todo cuestionarme. En mi trabajo, ¿estoy siendo consciente de lo que yo tengo el control y de lo que no tengo el control? ¿O me estoy dando mucho látigo por cosas por las que no tengo el control? Entonces, es como que, ve, no me estoy haciendo estas preguntas, me las dejé de hacer. Y también como ser consciente, cuando Lila decía, a mí me sirve mucho salir a caminar, y yo también como que ve, por eso es que a mí me gusta ir tanto a conciertos, yo veo cosas de jazz y voy mucho al teatro, porque ese es mi espacio donde yo bajo el switch y me reseteo y me conecto con la creatividad y me desconecto de los pensamientos rumiantes, y yo como que, ve, por esto lo tengo que seguir haciendo. Entonces, yo me llevo como una mayor autoconciencia de esos procesos para gestionar la incertidumbre de la que tenía antes de empezar la charla. Y para mí eso es algo muy bueno, pues, porque es cierto, todos pasamos por cosas. Hace rato yo iba a intervenir, pero siguió la charla y no lo hice. Pero yo recuerdo cuando yo iba a emigrar, entró la pandemia y yo me quedé 2 años encerrada en mi país y yo estaba loca por irme. Y en ese momento los primeros meses fueron de pataleo, pero después fue como que, ¿qué puedo hacer? Y alguien me dijo, ¿por qué no estudias programación? Y yo dije, yo tengo internet, yo puedo estudiar programación, así cuando tú te vayas ya tienes otra cosa en la que trabajar. Y yo dije, yo puedo hacer eso. Y no fue fácil y no fue de un día para otro, y fue como después más de un año estudiando, como 2 años estudiando, pero se logró porque en algún momento yo dejé de quejarme de que estábamos encerrados por la pandemia y decidí qué hacía con ese tiempo. Entonces, qué bueno tener estos espacios, qué bueno poder recordarlo, qué bueno estar aquí, y a las personas de la comunidad que aprovechan mucho estos espacios, porque para mí la comunidad no solamente es aprender sobre datos, es crecer como persona, crecer, volverte más fuerte, volverte más centrado, ganar confianza, y eso se logra asistiendo a estos espacios. Y ya, gracias. Gracias a ti, súper. Me encanta esas conclusiones a las que llegas y lo que nos compartes. Muchas gracias. ¿Alguien más? Por acá también hay algunas que han compartido en el chat. Súper chévere. Dice, dicen por acá, me encanta el hecho de tomarlo así, importante como aprender una herramienta técnica para ser conscientes, poder ser conscientes de nuestro aprendizaje en cuestiones de emociones. Miren, por ejemplo, nosotros hoy en día andamos con el celular para todo lado y estamos muy pendientes de la carga del celular. Y si se nos queda el celular, pues es como si se nos hubiera quedado media vida. Yo hasta me he devuelto del trabajo por el celular, y a veces hasta andamos con el cargador o del PC. Y no hacemos lo mismo con nuestro cuerpo. Entonces, una tareita muy importante para todos que nos decía Heidelin es identifiquemos qué nos recarga, porque así como es importante recargar nuestras herramientas de trabajo, también es importante recargar esta herramienta que es este cuerpo. ¿Listo? Y háganlo de vez en cuando si les funciona y les sirve. Bueno, les agradezco muchísimo a todos este espacio, estar acá, disponerse, aprender.
a mí me fascina hacer lo que estoy haciendo, entonces les agradezco mucho también poder estar acá. Lina, no sé, cuéntanos. Sí, darte las gracias por regalarnos todo este conocimiento, tu tiempo de manera tan desinteresada y por amor a la comunidad. Eso en realidad a mí personalmente me restaura la fe en la gente, en la humanidad. Y yo sé que juntas podemos hacer muchas cosas. Entonces, muchas gracias Daisy, muchas gracias a todas las personas que asistieron hoy. Qué bueno que nos sigamos encontrando en los diferentes espacios, poder saber quiénes somos, a Verónica, a Vladimira también la he visto mucho conectada, a Norma, y a Iván, Heidelin, entonces que nos conozcamos más y que creemos esos lazos, porque ese es como el objetivo de nuestra comunidad. Muchas gracias a todos y a todas y estamos en contacto. Estén porfa pendientes de nuestras redes, por los próximos espacios que vamos a tener y revisen también los videos en YouTube que tenemos mucha información valiosa. Por ejemplo, eso de los roles, me parece que te va a ayudar demasiado, Belén. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, no, con mucho cariño, muchas gracias a todos por estar acá y espero que nos sigamos encontrando virtualmente y también personalmente en algún momento. Bueno, que estén muy bien. Feliz Chao. tarde para todos, feliz día y feliz tarde para todos. Chao, que estén bien. Chao. Chao, gracias. Chao. Gracias, chao.